Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de nuestra serie. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la numerología angelical y vamos a hacer el capítulo hoy. Vamos a tener dos capítulos hoy, eh, sino que Noé está en... Ay, hola Mikami, hasta Barcelona. Noé está en Buenos Aires, entonces a las 8 hubiera sido muy tarde para ella, por eso vamos a hacerlo hoy a las 6, pero a las 8 tenemos otro en el que vamos a hablar sobre programación neurolingüística, entonces los invito también a conectarse más tardecito. El día de hoy hablaremos de un tema que me preguntan un montón. Hola Freddy, también me está saludando ahí, saluditos para ti, que es el tema de la numerología y particularmente la numerología angelical, ¿no? Que quiere decir eh, ciertas combinaciones de números, como los ángeles nos hablan a través de los números. Entonces hoy va a ser un live muy hermoso. Voy a esperar a que Noé se conecte porque empecé súper puntual. Mientras tanto los voy saludando y también contarles un poquito que me siento muy recargada. Estuve en un retiro este fin de semana y de verdad que fue maravilloso, recibí mucha información que pronto les compartiré. Ahí está Noé, ya la vi. Entonces, para que estén pendientes, vamos a empezar de una vez con nuestro tema del día de hoy. Me conecta, si me conecta Noé. Sí. Hola Hola, buenas Noé, ¿cómo tardes, buenas estás? noches ya. Buenas noches para ti, sí, sí. Yo sí estoy todavía en plena tarde, Ah, pero es verdad. muy feliz de tenerte aquí en este espacio, Noé. La verdad es que eh, quería hace rato tener un espacio contigo, he visto mucho de lo que haces, me parece que eres una persona divina, como con una energía muy dulce. Y bueno, quería tener la oportunidad de hablar contigo y sobre todo como poder compartir un poquito de nuestra experiencia también con los angelitos, eh, que estando pues en países tan distintos, porque bueno, tú estás bien abajo en Argentina, yo estoy en Colombia, pero eso demuestra que los ángeles no discriminan tampoco ni por raza, ni por región, ni por nada. Todos tenemos Y por idioma. esa posibilidad de conectar tan bonita, ¿cierto? Noé, nada, eso, agradecerte en primer lugar, abrirme el espacio en tu agenda y bueno, el que hayas también resonado con la idea de compartir el día de hoy, ir agradeciendo también a todas las personas que se van conectando. Y me gustaría, Noé, que nos contaras un poquito sobre ti para los que no te conocen, antes de empezar como a hablar en materia, como ya del tema como tal. Bueno, gracias, un gusto obviamente estar acá, gracias a todos los que se están conectando. Acá en Argentina es feriado, así que hoy estuvimos descansando, Qué así bueno. que día lindo también, aunque con frío, ¿no? Porque hace mucho frío. Eh, con respecto a lo que me preguntaste, ¿quién soy? Un poquito, a ver, a partir de la maternidad me pasó de mi primera hija y bueno, después con mi nene, mi segundo hijo, me pasó de comenzar a despertar, de comenzar a cambiar mi forma de ver un montón de cosas, entré en todo un proceso de ansiedad y ese proceso de ansiedad me llevó a abrirme a todo esto. A empezar a ver el 11-11 por todos lados. Por eso este es un tema que me encanta y de hecho eso es lo que me llevó a aprender mucho más sobre los números, ¿no? Sobre estas energías, porque trataba de entenderlas y trataba de ver qué es lo que estaba pasando, porque para mí estaba pasando algo muy raro que antes no había pasado o a lo que al menos yo no le había prestado atención antes en mi vida. Y cuanto más atención le prestaba, más aparecía. En un momento pensé que esta estaba loca, pero después me fui dando cuenta de que no era la única persona y empecé a buscar un poco más y empecé a abrirme y alguien me habló de señales y alguien me habló de ángeles y así una cosa me fue llevando a otra hasta que tuve mi primer taller de canalización angelical y se me abrió un mundo, porque los ángeles no estuvieron siempre conmigo, ahora me doy cuenta que los dibujaba, que los quería y un montón de cosas, Ujú. pero realmente yo no hablaba de No eras ángeles, no consciente. conectaba, claro, no era consciente de su Ujú. presencia ahí. Entonces para mí fue tan lindo
eh, que por eso me gusta compartirlo también, porque siento que me hicieron tanto bien que me encantaría que le hagan tanto bien también a tantas personas como, porque están a disposición de todos, eso es lo maravilloso, de una manera muy simple, ¿no? Y muy amorosa. Entonces, es importante que nos abramos a ellos. En general están ahí tocando la puertita en distintos momentos, para distintas personas en distintas situaciones y distintos momentos también de sus vidas. A mí me tocó de grande y con la maternidad, pero es algo de lo que hubiese gustado que sucediera antes, ¿no? Porque para mí fue un Sí. antes y un después, y no soy la misma a partir de haber entrado en contacto con ellos. Así que, bueno, ese es un poquito el camino con Los Ángeles y con los números que son los que me llevaron a ellos también. Así que no es Divino. cualquier tema este en mi vida. No, total, total, que además es un tema que suena en todos lados porque una de las formas en las que los ángeles más se manifiestan es a través de los números, entonces sí me Ujú. parecía un tema muy, muy necesario de tocar. Pero no, contando, pues teniendo en cuenta toda esta historia que nos cuentas, ¿qué hacías tú antes de dedicarte como a este tema de los ángeles? Porque tú dices, bueno, mi vida cambió radicalmente y lo entiendo como a nivel de tu proceso de maternidad, de tu ansiedad, como de tus emociones, pero ¿cómo cambió tu vida en términos como profesionales o en términos de tu vocación? Mira, yo en su momento estudié medicina unos años, después por temas personales, justo grabé un videito conectado con eso, así que nada es casual. Eh, por temas personales, momentos duros que viví, después como que decidí cambiar, me perdí un poco, empecé a estudiar un montón de cosas y en toda esa perdición creo yo que es necesaria a veces para encontrarse durante varios años de mi vida. Eh, y dentro de estudiar todas esas cosas que hoy me sirven, ¿no? Como haber estudiado, no sé, fotografía o diseño, o, bueno, un montón de cosas que hoy, comunicación, que hoy las estoy usando, por lo Ujú. cual nada de lo que aprendemos, ningún conocimiento está de más, eso también es importante saberlo. De todo lo que fui aprendiendo, rescato algo, ¿no? Y todo eso me fue llevando a encontrarme también y todo eso me fue llevando a expresarme. Trabajé en oficina de distintas cosas y en ese camino yo deseaba fervientemente trabajar independientemente, ¿no? Y sentía que había otra manera de vivir la vida. Sentía que no estaba viendo el sol, sentía, bueno, un montón de cosas que me hacían sentir también apagada. Y eso me llevó a que de repente, se ve bien porque no veo más los comentarios, ¿sí? Sí, los acabo de apagar Ah, para que te vean bien. perfecto. No sabía si se había trabado. Perfecto. Por las dudas, pregunto y me estoy hablando. Y como es, bueno, y a partir de eso, a partir de la maternidad, justamente es que la empresa donde yo trabajaba se va del país, en una empresa holandesa, se va del país. Por lo tanto, yo quedo sin trabajo y, y dije, bueno, esta es la oportunidad como para trabajar de manera independiente. Me puse un emprendimiento que tenía que ver con diseño, con etiquetas, con niños, con madres, o sea, de alguna manera relacionado, pero totalmente distinto porque era un producto y demás, más de Sí. estampado y todo eso. Y ahí fue que fui con el proceso de ansiedad, ahí fui que fui conectando también con todas estas terapias que me fueron llevando a querer aprenderlas para después compartirlas, que me parece que es lo rico de todo esto, ¿no? Porque a mí me fueron totalmente distantes o lejanas, o sea, no tenía personas que estuviesen en esto, no me fue fácil llegar a ellas, o sea, de hecho me llevó 30 y pico de años, 32 años para ser exacta, entonces me parece que cuanto más a mano esté hoy cambió muchísimo con todo esto de las redes y demás, pero cuanto más a mano estén, más rápido llegan a las personas y mejor se empieza a sentir la gente haciendo uso de todas ellas, ¿no? Dentro de las cuales también están los ángeles, no necesariamente todos tienen que conectar con los ángeles, lo cual sería hermoso, pero bueno, ese fue un poquito como el recorrido de quién era antes, ¿no? Sí, sí, total. Y qué bonito que, bueno, primero que nos permitas conocer esa historia y que sobre todo se ve como muy claramente cómo cuando uno tiene un propósito, el propósito te encuentra la forma, es decir, qué probabilidad hay de que la empresa en la que estoy se vaya del país y entonces me quede sin trabajo y entonces ahora qué hago y en este momento empiezan a aparecer las señales y empiezo a resonar más con esto, porque de repente, ya lo dijiste, ¿no? No lo veía, siempre estaban en mi vida, pero no lo veía, entonces necesitaba
esta crisis de pronto, ¿no? Como de pronto entre comillas crisis, porque no es crisis, pero el no tener trabajo, el tener esta ansiedad, el tener esta experiencia difícil para que pudieras ver más allá, ¿no? Y que ese propósito se te abriera y ese camino te encontrara. Me A parece veces muy bonito. pasa mucho esto de que tenemos que tocar fondo como para abrirnos a todo ese, a que tiene que haber algo más, ¿no? Como diciendo, bueno, ok, me entrego, me abro, me rindo. Eh, Pasa muchísimo en todo esto, ¿no? Es que llegamos a esto gracias a que nos Ujú. tocamos fondo y hoy pues, después podemos agradecer, obviamente, con el diario del día después, pero en ese momento la pasamos mal, pero después decimos, bueno, gracias que pasé por eso también. Y hay algo que también es muy importante de lo que dijiste del propósito, es que desde el día uno que nací, que yo lo que quiero es encontrar mi propósito, ¿no? Que en realidad el propósito lo más importante es, no es que seamos felices en lo que hacemos, porque después vamos a ser felices inevitablemente si estamos en ello, sino que es a qué Ujú. vine, para qué, ¿no? A qué tengo que compartir, qué servicio tengo que dar, ¿no? Sea a una o a 1000 personas, digo, ¿cuál es el servicio que vine a brindar? Y eso es lo que me movió a elegir la carrera, que tampoco es que estaba tan desatinada, digamos, tenía que ver con el servicio y con la sanación de La otros, más sanación. desde el cuerpo físico, ¿no? Pero bueno, hoy la comprendo desde otro lugar. Y, y digo, y siempre esa fue lo que me movilizó a buscar distintos caminos y demás. Entonces, en algún momento llega, cuando uno tiene claro qué es lo que está buscando, por más que no sepa bien cuál es el resultado, en algún momento llega. Y creo que cuando finalmente solté y dije, bueno, esto me va a encontrar, ahí es cuando apareció este curso y Los Ángeles y todo eso, ¿no? Y creo que también uno, Bueno, no sé si descubrir demasiado todavía, ¿no? Creo que es un camino esto del propósito también, y puede ir cambiando, y hay distintas misiones, o sea, que nada es tan estructurado como tan creemos, y con fijo. Los Ángeles, mucho menos. Sí, sí, de acuerdo. Algo que me ha enseñado este camino es que eh, lo que siempre está ahí es la impermanencia, el cambio. Siempre Total. estás cambiando, siempre, siempre, siempre. Entonces, si hay algo cierto es eso, es que nunca vas a estar en el mismo lugar con las mismas personas, con la misma personalidad. Todo el tiempo estás en un proceso de transformación. Y Ujú. por eso es que, bueno, a veces nos cuesta mucho el tema del cambio, pero al final el cambio siempre implica un crecimiento y es lo que necesitas. La información que necesitas llega en el momento correcto, las personas llegan en el momento Ujú. correcto y es dejarse llevar. Yo creo que mucho Eso, más cuando uno empieza a conocer a los ángeles y bueno, en general a la divinidad, que es como suelto mi control, me rindo, lo que acabas de decir, me rindo y me ujú. dejo llevar, porque de alguna manera voy a confiar en mi plan, en mi plan del alma, en que en esa sabiduría que tengo fuera del cuerpo, pues yo sé por qué necesitaba esta experiencia o bueno, esta situación. Entonces, bueno, creo que lo vemos claramente en tu historia y me gustaría entonces que empezáramos, Noé, por este tema de la numerología, porque hay muchas preguntas alrededor de los números, ¿no? Es como, bueno, hay miles y realmente infinitas combinaciones de números, entonces, ¿cómo entender un número puntual? Yo creo que pues ahí tendríamos que hablar como de cada número para después combinarlos y de pronto hablar de las combinaciones más comunes, como el 11 y 11. Pero pues definitivamente cada número tiene una frecuencia, una vibración específica, una fuerza y sería muy interesante que empezamos a hablar como de cada uno para entender un poquito más el qué nos están queriendo decir a través de ellos. Bueno, esto que estás diciendo es súper importante, ¿no? Entender a los números como energía, Ujú. así como todo lo que vibra alrededor nuestro, esta taza, nosotros, los ángeles son energía, digamos, más sutil, más densa, pero todos somos energía, todo lo que existe y es energía, y los números no son la excepción, también son energía, y de hecho son el principio ordenador del universo, o sea, todo es medible en números lo que existe y es, ¿no? Son medibles Ujú. en peso, en kilos, en medidas de centímetros y demás. Entonces, perdón si toso un poquito, pero estoy con la garganta. Eh, Tranquila. es muy importante que entendamos eso, punto uno. Son energía y cada uno de los números, de los dígitos simples, principalmente del 1 al 9, podríamos contemplar el 0 también, tienen como su propia personalidad, ¿no? Su propia frecuencia vibratoria. Ujú. Y eso es lo que también nos ayuda como a decodificar un poco esos mensajes que estamos recibiendo. Y algo que es también muy importante que comprendamos, que los ángeles tratan por múltiples medios de conectarse con nosotros, ¿sí? Y en ese conectarse con nosotros,
utilizan uno de los recursos que más está conectado con nosotros como humanos, que es justamente el tiempo. Entonces nosotros como humanos estamos todo el tiempo pendientes, todo el tiempo pendientes del tiempo, valga la redundancia, ¿no? Sí. Corriendo tras el reloj, ¿no? Y diciendo, bueno, que llego, que no llego, que esto, que lo otro, que estoy más vieja, que estoy más joven, que bla, 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 bla. Que mañana, que mañana, que mañana, que el futuro, bueno, eso es justamente la ansiedad. Entonces, a partir de mirar la hora, de hacer foco en lo que todo el tiempo estamos justamente llevando nuestra atención, es que los ángeles logran captar justamente esa mirada de decir, ¿qué está pasando acá? Eso que extraño que estamos como sintiendo cuando vemos ese 1111 por todos lados, que es como el número por el cual yo también comencé y que muchos vamos como entrando y decimos, ¿qué es esto? Es como un código raro y empezamos a buscar en internet y habla de despertar espiritual y decimos, ¿qué es esto? Y nos sentimos como que nos están llamando de alguna nave y no entendemos muy bien Sí. qué es. Y decimos, voy a enloquecer, que es esto del despertar, que nadie quiere hablar demasiado, y algún amigo por ahí, capaz que alguna vez escucharon, me dijo, no digas nada, estás despertando, y digo, ¿qué es eso, no? Y es mucho más simple, es complejo, no es que tampoco es color de rosa, así es simple, pero digo, en realidad tampoco es una cosa tan secreta y particular, ¿no? Nos pasa a muchos, y hoy por hoy está pasando un montón, lo cual es buenísimo, y por eso así estamos viviendo el baile que estamos viviendo como humanidad, pero tiene que ver con ese, ¿no? Con ese gran despertar, con un despertar masivo de todos. Y ese 11-11 justamente viene a llamar nuestra atención tras de lo que miramos todo el tiempo, que es la pantalla de un ordenador, de una televisión, de nuestro reloj, ¿no? Entonces, ahí es donde nos cae y decís, 11-11, miro ahí 11-11, miro allá 11-11, veo un cartel 11-11. Entonces, a partir de eso es que logran, porque cuando corremos tanto no somos capaces de ver ni la plumita, ni la mariposa, ni el otro numerito, entonces es un número tan grotesco y tan raro que decimos una y otra vez está apareciendo, algo pasa. Y ahí nos empezamos a preguntar y empezamos a abrirnos a decir, alguien que me está espiando, ¿qué está pasando? No puede ser que a mí sola me esté pasando, que lo veo todos los días de mi vida. Y digo, siempre agarro el teléfono cuando es 11-11, me subo al auto, es 11-11, no puede ser. Y ahí es cuando empezamos todos como a abrirnos y a decir, ¿qué está pasando? Hay algo raro acá, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Así que eso es muy importante entender por qué los números son como un punto de llegada muy, muy fácil, ¿no? A los humanos, porque es donde estamos llevando siempre nuestra atención, a través del reloj. Y después lo otro importante con respecto a los números es esto de entender qué es esa frecuencia o esa personalidad de cada uno de esos dígitos simples que nos llevan después a conjugar todas esos números, esas secuencias que vemos el día a día, ¿no? Por ejemplo, vemos el 328 o el 333 o el 222, que son como los típicos, o el 11 en todos lados, o el 11, 444. el 444, el 888, bueno, y jugamos con las patentes y empieza a ser muy divertido inclusive, así que está buenísimo. Pero hay algo que es muy importante como premisas antes de entrar a estos números. Uno es no andar como cazadores de señales o cazadores de números. ¿Qué implica esto? Estoy pidiendo algo al universo, ¿no? Me estoy pidiendo algo a los ángeles, al universo, a mi ser superior, a quien cada uno sienta llamar. Tengo que ser muy claro en lo que pido. Muy claro, ¿sí? Muy concreto. Estoy pidiendo esto y esto, ¿sí? Una vez que yo soy claro, no tengo que salir a cazar números. O sea, eso me va a llegar de la manera en que sienta el universo que me va a hacer más claro o los ángeles, ¿no? Que me tiene que llegar. Y cuando soltemos el cuándo o el cómo nos llegue esa respuesta o esa señal, ahí va a aparecer. Y vamos a estar justo manejando y va a aparecer el 333 y vamos a mirar para arriba y va a estar el 333 y vamos a decir, ok, es 333, ¿sí? Pero si estamos saliendo a encontrar, obviamente que vamos a encontrar, porque está lleno de números que pueden haber pares por todos lados apareciendo que, vamos a decir, son señales. Pero tenemos que tenemos que soltar. Esto de rendirse un poco es como soltar y no andar cazando señales y van a ver que ahí empiezan a aparecer cuando menos lo esperamos. Y es tan contundente que tampoco nos queda lugar a duda, porque otra cosa que solemos hacer es decir, no debe ser. O sea, primero sentimos que es y automáticamente anulamos la intuición con nuestra mente, nuestro ego, y decimos, no puede ser, estoy loca. Si hay muchas patentes que son 333, porque justo esta tiene que ser mi señal, ¿no? O empezamos a tratar de interpretarla cuando yo la vi, sentí que era un sí, ¿no? Y después tratamos de empezar a meterle rosca y nada, pues recibo todo el día mensajes preguntando qué está el número, qué está el otro. Y lo otro que es muy importante es que
van a entrar en Google y van a encontrar 800.000 versiones de lo que puede significar, por ejemplo, el 333, que es uno de los más frecuentes, o el 1111, o el 222, o el 111. Y tienen que tomar la que a ustedes les resuene en su corazón. Y tienen que tomar también la que se adapte a lo que pidieron. Porque seguramente yo veo un 333 y vos, Nati, ves un 333, pero las dos pedimos cosas diferentes. Quizás yo estaba preguntando algo respecto de mi trabajo y vos estabas preguntando algo respecto de tu salud. Entonces ese 333 no va a ser lo mismo seguramente en vos que en mí, ¿sí? Entonces hay que adaptarlo también y tener claro qué es lo que pedí. Por eso hay que recordar cuando pedimos, pues siempre solemos olvidarnos y no conectamos después con eso. En general tiene que ver con lo que estoy pensando en ese momento, va a aparecer ese número y lo voy a poder conectar. Tratar de ver qué es lo que estaba pensando en ese momento, ¿sí? O al menos esas horas anteriores. Entonces, muy importante, no andar cazando señales. Si busco el resultado, el significado, la traducción o lo que sea por internet, que va a haber millones de libros y cosas que voy a encontrar por ahí, ver cuál me resuena, y la que me resuena es, ¿sí? Y lo segundo es adaptarlo y saber qué es lo que me está respondiendo eso, ¿sí? Porque yo puedo decirles a todos y responderles, mira, yo te respondo de lo que yo sé que es ese número y lo que puede llegar y lo que estoy sintiendo, pero la que mejor sabe siempre cuál es el verdadero significado es la persona que lo recibió. Y si es verdaderamente una señal, quien lo sabe es la persona que lo recibió. ¿Sí? Es como las mariposas, o sea, está lleno en temporada de mariposas, está lleno, pero hay una que vos sentiste que te estuvo persiguiendo de una manera extraña y que te hizo robar una sonrisa y te llamó la atención, es una señal, nadie puede venir a decirte que lo es o no. Si vos lo sentiste, lo es. Entonces es muy importante eso, que confíen en esa primera sensación que tienen al ver también ese número o esa señal, ¿sí? Y después, bueno, entramos en las distintas combinaciones que pueden tener los números, como dijiste, que no sé si quieres ver primero cada número puntual o si quieres ver Sí, las combinaciones. sí, yo creo que vamos con cada número para que pues sepamos lo básico y luego vamos con las Dale, combinaciones más usuales. justo me dice 133. Sí, sí, sí. A ver, hablo un poquito así a grandes rasgos de lo que es cada uno de los números. Si empezamos con el 1, el 1 en general tiene que ver con avanzar, tiene que ver con iniciar, con comenzar, con ideas, con animarse, con emprender, con tomar el riesgo. Es muy de acción, avanzar, animate, emprender, comenzar, ¿no? Con inicios. Y es muy mental también, muy de usar la razón. El número 2, vamos al otro, siempre vamos con un número femenino y uno masculino, o en este caso pasamos a uno femenino, en una energía más yang a una energía más yin, o sea que pasamos de una energía más activa a una energía más receptiva, o sea, uno y uno, uno y uno, los números pares de los números impares, van alternando para que tengan como lineamiento general. El número 2, pasamos a una energía más pasiva, entonces habla más de espera, de freno. También habla mucho de emociones, como freno a observar cómo todo se está moviendo alrededor y cómo yo me estoy sintiendo, ¿no? Es como ordenar más mis emociones que accionar en el afuera. Entonces tiene que ver más con eso, tiene que ver con unión, con alianza, con cooperación, con escucha, con un otro, ¿no? El uno es muy individualista, el 2 tiene que ver más con el otro y mucho más con el corazón también. Cuando pasamos al 3, para que vayan registrando si alguno estuvo viendo señales y pueda ir como conectando, el 3 es un número muy lúdico, también está conectado con la mente, está conectado con lo social, con la diversión, con la alegría, con el niño interno, con la comunicación, con el arte, con la expresión, con la gestación. O sea, el número 3 tiene muchas cosas muy positivas. Y lo que tiene el 3 es que se queda un poquito en lo superficial. Pero bueno, en grandes rasgos tiene que ver con todo eso. El 4. Si vamos al 4, está más conectado con la estabilidad, con la estructura, con la disciplina, con el trabajo arduo, con el orden, ¿no? Con la responsabilidad. Es como el empleado ideal. El 5, que es el año que estamos viviendo, para que se den una idea, es esto, el 2021, que es el imprevisto. Yo no sé si ustedes vieron la cantidad de imprevistos y de cosas que no esperábamos que pueden suceder. Es la libertad, justamente luchar por la libertad. Todo este aprendizaje que estamos viviendo tiene que ver con ese salto, es la maduración también. Es el salto hacia la libertad. O sea, estuvimos ya aprendiendo y accionando como novatos, ahora es pasar a ser adultos, pasar a ser maduros. Es arriesgarse, es aventurarse, es liberarse, es pegar el salto, es el viaje.
bueno, un poco todo eso. El riesgo, ¿no? El 6. Pasamos al 6, es el hogar, la armonía, el circuito de las personas más cercanas, como el círculo más íntimo, esa palabra no me salía, es como el círculo más íntimo, que no necesariamente es la familia, pero pueden ser esos amigos o esas personas que elegí como familia. Aquellos a los que confío, que tengo siempre ahí, con los que quiero celebrar, con los que quiero compartir, con los que quiero cuidar, ¿no? Habla de la protección, habla de la familia, de movimientos en mi familia, habla de mi espacio sagrado, de mi hogar, de mi templo, de la armonía en todas sus formas, de espacios, colores, sonidos, formas, etcétera, de mi cuerpo, ¿no? De la responsabilidad también, del servicio, o sea, es un número muy del servicio, de la compasión, de tener en cuenta al otro, la empatía. Después pasamos o sea, el 3, el 6 y el 9 son números como muy, están conectados, están también muy hacia el otro, ¿no? El 7 ya ahí pasamos a un número como mucho más rígido en cuanto a lo que tiene que ver con conocimiento e intelecto, o sea, es un número muy mental, del conocimiento, del intelectual, de la ciencia, de lo profundo, no es como reflexivo, investigadores, es hacernos esas preguntas existenciales de quién soy, a dónde voy, a qué vine, ¿no? Es como un poco cuando nos planteamos un poco para qué nacimos, ¿no? ¿Qué vinimos a hacer? ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, el 7 tiene que ver con eso, el 7 tiene que ver con profundizar totalmente, con indagar. El 7 tiene que ver con soledad, el 7 tiene que ver con la mente, obviamente, tiene que ver con la naturaleza también, con la meditación, con todas esas herramientas que nos llevan como a escucharnos, ¿no? A la auto-observación, autoindagación. Exacto. El 8. El 8 es un número muy fuerte, la energía muy fuerte, tiene que ver, así como es como un infinito en horizontal, el 8 es ese ir y venir entre el arriba y el abajo, es el equilibrio, como también muestra la figura, es ese equilibrio entre lo material y lo espiritual, entonces siempre que esté como en desarreglo en esto, va a venir un 8 como para marcarme ese equilibrio, ¿no? Entre el afuera y el adentro, entre el arriba y el abajo, entre mi parte material y mi mundo más interior, ¿no? Y el 8 puede hablarnos de justicia, el 8 puede hablarnos de karma, el 8 puede hablar de que vamos a recuperar o a recibir los frutos de acuerdo al empeño y al esfuerzo que hayamos venido poniendo, ¿no? Si venimos trabajando, vamos a tener los frutos necesarios. Y la recompensa, ¿no? Puede hablarnos de recompensa, de éxito, puede hablarnos de fuerza, de liderazgo. Es un número muy bello. Y el número 9, que es el cierre, o sea, es el último de estos dígitos simples, nos habla como de eso, de fin, de ciclo. Nos habla de hacer balance, de despedirnos, de soltar, de perdonar, de cerrar. También es un número muy humanitario, o sea, es el número más solidario, por decirlo de alguna manera. Entonces es la entrega por sí misma, es la entrega sin esperar nada a cambio. Me debo a la comunidad, me debo a los otros, me debo al resto. Entonces nos puede estar hablando de todo esto, ¿no? De algo que está terminando, nos puede estar hablando de entrega, nos puede estar hablando más de los otros, del balance, del perdón, del cerrar, del soltar, etcétera, ¿sí? Así que eso un poco en cuanto a los números del 1 al 9, como para que vayan decodificando. Buenísimo. No, y el 0, ¿cómo lo has venido interpretando tú? El 0 también es el inicio de todo. A ver, el 0 es ese vacío necesario que necesitamos para volver a nacer, ¿no? En algún punto. Es como ese huevo cósmico. Es ese empezar de la nada misma. Entonces a veces es como vaciarme de todo para verdaderamente encontrar. Vieron que en el vacío es cuando nos hacemos las preguntas más grandes o nos abrimos finalmente, ese famoso tocar fondo también, ¿no? Nos abrimos a decir, bueno, tiene que haber algo más a poder, porque a veces con tanta cosa adentro o en medio, se nos dificulta poder ver otras cosas, ¿no? Más allá. Entonces ese 0 nos permite como decir, bueno, vaciar todo, correr todo, quitar los velos para decir, vuelvo a ver desde otro lugar, vuelvo a crear o a nacer desde otro lugar. Por lo tanto, también es un número potente. Y otra cosa muy importante respecto al 0 con otros números, o sea, el 0 siempre potencia, si bien no suma ni resta, porque si yo pongo 1 más 0, siempre va a ser 1, o sea, no me va a cambiar el número al que le estoy restando o sumando,
pero el cero potencia el número que tengo al lado. Por lo tanto, si yo tengo un 1 y un 0, yo veo un 10 todo el tiempo, o un 100 todo el tiempo, esos dos ceros están potenciando al 1. O sea que el mensaje va a ser el 1, ¿sí? Potenciadísimo. O sea, voy a tener que prestar mucha atención a ese 1. ¿Qué significa ese 1? Porque va a estar potenciado por esos ceros que lo acompañan, ¿sí? Sí, de acuerdo. Yo el cero siempre lo he entendido como, bueno, vaciarte, como empezar un ciclo muy Ujú, diferente, pero a la vez es como es la nada, es el todo, porque es el círculo que todo lo ujú, contiene. Entonces es lo que tú dices, como por eso es que ujú. potencia, porque trae todo, pero te está diciendo precisamente míralo desde otra perspectiva, haz las cosas diferente, pero igual integra todo lo que has hecho, Ujú. porque pues eso sigue estando ahí en el círculo. Entonces, sí, bueno, quería simplemente saber qué pensabas de eso. Ujú. Noé, entonces, una pregunta muy importante es, ya tengo el significado de cada número. Ahora, cuando las combinaciones son muy aleatorias, ¿cómo lo interpreto? Acabas de decir, no sé, un ejemplo como el 10 o el 100, pero no sé, Ujú. por ejemplo, el 139 que podemos ver aquí, el de las personas conectadas. Ahí en ese caso, cojo cada número y lo uno, o cuál tiene más peso, o cómo lo has hecho tú, o lo Bueno, ahí recomiendas. entra mucho la intuición. A mí me gusta jugar muchísimo con los números cuando también me piden los significados o yo encuentro también mis propios números. Pero hay un par de lineamientos generales. Más allá de esto, ¿no? De la propia intuición, de lo que nos resuena a nosotros y lo que venimos pidiendo y preguntando, porque siempre esa señal es una respuesta a algo que partió de nosotros. O sea, entender eso, ¿sí? Ujú. Eh, con respecto a estas distintas secuencias que podemos llegar a encontrar, si encontramos el número con estos ceros, sabemos que lo potencian. Y vamos a ese número puntual para entender el significado. Si encontramos números que son iguales, que es el caso del 222, del 11, del 1111, del 333, 444, 88, ya sean 2, Ujú. 3, 4 cifras, las más comunes son las de 3, pero puede haber de 2, puede haber de 4, etcétera. En ese caso tenemos que prestar atención a dos cosas. Por un lado, a lo que es el número que se está repitiendo. O sea, si es el 222, voy a prestar atención a qué me está diciendo el 2. Pero a lo que es el 222 me está dando un 6 si yo sumo el 2 más 2 más 2. Por lo tanto, ahí tengo que prestar atención cómo se conjugan ese 2 que yo estoy ahí viendo 3 veces y por otro lado, el 6 que me está dando como resultado. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener esa conjunción y ahí es cuando empezamos a jugar, que es lo más complejo de todo esto, pero ahí vamos a encontrar el real significado, cuando unimos, ¿sí? O sea, el 2 me está diciendo algo, el 6, que es la suma de esos tres 2, también me está diciendo algo. Eso con respecto a los números que son iguales, cuando vemos secuencias como el 2, 2, 2, 3, 3, 3, etc. Ahora, están estos casos que vos nombraste que tienen que ver con esos números que vemos distintos, en donde, por ejemplo, es un 2, 3, 8, un 1, 6, 9, no sé, que son Ujú. números que no siguen como ninguna secuencia lógica y están totalmente, son distintos entre sí. En esos casos lo que yo suelo hacer es ver cuáles son esos números. A veces hay uno que pesa más, por ejemplo, es el 171. Entonces, si bien no hay, bueno, ese puede ser espejo. A ver, 1712, por ejemplo. Tengo un 7, tengo un 2, pero tengo 2, 1. Entonces ese 2, 1, algo me está diciendo también. Está pesando el 1 por sobre el 7 y el 2. Pero lo que voy a hacer Ujú. en esos casos, siempre cuando son todos distintos, es sumarlos. Entonces sumo el 1 más el 7 más el 1 más el 2. ¿Sí? Eso me va a dar un resultado. Ese resultado es al que le voy a prestar atención. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le presto atención? Hay distintas maneras. Puedo buscar ese resultado en internet y decir cuál es el significado, cuál es la frecuencia vibratoria de ese 6, por ejemplo, si me da 6 el resultado final. Puedo ir a la Biblia y leer, por ejemplo, el versículo. Puedo agarrar un libro y buscar la página, si me viene un libro a la mente, y buscar esa página de ese libro que era la número Wow. 6. Puedo sacar una carta que era la 6. Puedo empezar a, en ese momento, jugar un poco con eso y decir, ¿qué me significa esto? ¿Sí? Eh, pero eso lo va a saber cada uno según su propia intuición. En principio, sumo todos los números, los dígitos, me da un resultado y ese resultado ahí decido qué hago con eso, que son estas opciones que te estuve como contando. Al menos lo que yo hago. Y lo otro que estuvieron preguntando ahí que nos puede suceder tiene que ver con los números espejo. En general, los números Sí. espejos, por ejemplo, el 2112, que vemos el 21, o este en realidad es Capicúa, pero bueno, en general tiene que ver como que están, o también el 2020, por ejemplo, que tenemos dos números repetidos. Pero
para mí los que son como más espejos tiene que ver con los capicúas, que donde tenemos el 21-12, ¿no? Como que los tenemos al revés, pero de alguna manera si los enfrentamos son lo mismo. Y ahí en esos casos, lo que tenemos que empezar a mirar es el afuera, como que hay algo en el afuera que me está espejando algo del adentro, ¿sí? En general tiene que ver con eso, o sea, realmente hay un espejo en nuestras vidas que no estamos supiendo observar o contemplar, porque hay algo seguro que nos está mostrando que tiene que ver con que la respuesta está en eso, ¿no? Como ahí vamos a poder entender un poco por dónde va la situación o por dónde deberíamos actuar. Y, y la otra situación que se nos puede presentar, que también es muy común, tiene que ver con los números que crecen, o sea, los ascendentes y los descendentes. O sea, a veces pasa que vemos el 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿no? O vemos el 3, 2, 1, o sea, descendiendo, ¿no? O sea, de menor a mayor o de mayor a menor y consecutivos. Eso, ahí ya no entro. En general, cuando aparecen eso, los tomo más como sí o como no, o los tomo más como avanzado frena. ¿Qué significa esto? Que si veo un 2, 3, 4, o sea, números ascendentes, que también puede ser 5, 6, 7, por ejemplo, o sea, consecutivos y ascendiendo, o sea, de menor a mayor, en general eso lo tomo como un avanzar, anda para adelante, sí, dale, ¿no? Como es un visto bueno, un positivo. Ahora, si tengo un 3, 2, 1, o un 7, 6, 5, o un 8, 7, 6, como el que sea, ahí ya lo tomo como un freno, es como, no, para, detenete, espera un poco, ¿no? Más adelante. Pero ahí no me pongo a analizar qué números son o a sumarlos, simplemente, al menos lo que yo hago, ¿no? Si quieren igual sumarlos y encontrar un resultado, capaz que algo también les brinda información, pero en sí, esos son los que tomo, como sí o como no, o como avanzado o como frena, ¿no? Después no se me ocurre alguna otra situación que se nos pueda, pero así a grandes rasgos, con eso ya tenemos bastante como para ir decodificando. Sí, no, total. Y yo creo que algo que dijiste que es muy importante y que pasa mucho es que cuando uno está en este camino, a veces se obsesiona un poquito como con el número, como qué querrá decirme este número, no entiendo. Y a veces lo más importante es sencillamente escuchar tu intuición, esto que dijiste, pues busca un libro, de pronto te llega un libro, de pronto te llega la Biblia, de pronto te llega algo más es eso lo que tienes que ver. Y algo que yo también hago y siempre recomiendo también a nivel personal, Noé, es que uno también puede hablar con su ángel de la guarda y decirle, como más o menos estos números significan esto para mí. Entonces, cuando me des una señal, pues también el ángel sabe lo que esos números significan para ti. Por ejemplo, si ese día nació tu hijo, pues seguramente esa fecha es muy importante para ti y es algo que te dice, esto es positivo. Entonces, como que a veces lo que tenemos que hacer es ver este número que me dice a mí en mi vida, que es un poco lo que tú hablabas al principio, no, no, o sea, puede haber una interpretación, mil interpretaciones de una combinación de números en internet, pero al final la persona es la que sabe lo que significa y creo que uno también pues tiene que ser consciente que pues el ángel te está dando señales a ti y tú puedes también en tu conversación y en tu relación íntima con los ángeles pues decirles, por ejemplo, el 333 a mí me gusta, entonces pues si me van a dar una señal cuando sea, es que ese 3 sea una señal afirmativa, por ejemplo, o el 8 que sea una señal de prevención. En fin, como que uno también puede como que llegar a Analizar esos como acuerdos, su código. sí, como sus códigos. Y yo creo que eso también sirve muchísimo a la hora de enfrentarte al número y no obsesionarte con el qué. A veces el número es lo de menos, es sencillamente la forma en la que te están llamando la atención y para que tú vayas adentro y veas la verdadera señal, puede pasar también. Entonces, como que hay que dejar de obsesionarse también con el número per se y ver un poquito qué era lo que yo estaba pidiendo, lo que tú decías, tener muy claro qué es lo que estaba en el fondo de esta señal y cómo la voy a interpretar según mi intuición, es confiar un poquito más en nosotros mismos. Entonces, pues sí me parece maravillosa De esto que venís nombrando, me anoté dos cosas que son importantes también. Que eso me parece clave. Y, y por un lado esto, del código propio, a mí me pasó que estaba hiper obsesionada con el 222, que lo veía por todos lados y decía, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Y abría registros y preguntaba, y canalizaba y le preguntaba a mi ángel, a mis guardianes de los registros, a todo el mundo. Y, y me decían, ya lo vas a entender, ya lo vas a entender. Y después me di cuenta
que en momentos que han sido dolorosos en mi vida, ese 222 estaba más presente que nunca. Y en esos momentos en donde yo me cerraba y decía, los ángeles no existen, no me están ayudando para nada, más lo veía como nunca, pero era una manera increíble. Entonces después descubrí que ese 222 en realidad era su manera de decirme, acá estamos, ¿no? Era como la confirmación de que estamos escuchando. Entonces ahí ya no me até al resultado de lo que significaba y todo esto, sino que simplemente entendí que ese era mi código con ellos. Es como están ahí y el 222 aparece y yo ya me quedo tranquila de que están, ¿no? Entonces, cada uno tiene que encontrar también su propio código, con todo, no solamente con los números, con cualquiera de las señales, ¿no? Y también pasa con los seres fallecidos, con esto de, si para alguien esa mariposa tiene que ver con su abuela fallecida, es su abuela fallecida, y es encontrar su propio código, y no todos los seres fallecidos se presentan de la misma manera, y todos los ángeles se nos presentan a todos de la misma manera, porque todos somos distintos, y los ángeles son muy parecidos, al menos nuestro ángel de la guarda es muy parecido a nosotros, entonces también va a estar conectado con eso y va a saber mejor que nadie qué número puede resonarnos y de qué manera. Entonces, en eso es muy importante que prestemos atención a nuestro propio código. Y lo otro que también me parece importante de lo que dijiste es que también podemos volver a pedir. Si no fue claro o no lo entendemos, podemos volver a pedir, querido angelito, te pido por favor que me vuelvas a compartir este mensaje, esta señal, porque no lo entendí, que sea más clara, que venga de otra manera, o sea, que sea tan contundente que no me quede lugar a dudas. Y va a llegar esa contundencia, esa seguridad, esa claridad de la mejor manera posible. Entonces pueden volver a pedir y a repreguntar, o sea, es válido. No le tengan miedo a Sí, eso. sí, sí, completamente de acuerdo. A veces incluso yo cuando pido una señal digo que la vea 3 veces para que esa sea mi comprobación como absoluta de que sí es la señal. Y quería preguntarte relacionado a esto, Noé, pues podría uno pensar en qué momento sé yo si efectivamente es una señal o es mi mente que está buscando la señal. ¿Cómo lo puedo reconocer? Porque a veces nos cuesta mucho como conectar con esa parte intuitiva nuestra y saber, ya sé, si esto es sobre este tema que pregunté. Entonces, ¿cómo sé efectivamente es la señal que me están dando los ángeles y no mi mente que quiere buscar esa comprobación a toda costa? Por ejemplo, si yo pregunto, este trabajo que me están ofreciendo me conviene, entonces puede que yo esté buscando la señal y cuando la vea diga, ay, sí, me conviene. Pero ¿en qué momento sé que definitivamente es así o soy yo quien desde el ego está buscando esa señal? Yo creo que ahí volvemos un poco al principio, que tiene que ver con la intuición. Ujú, O sea, hay algo que toda señal, más allá de los números, nos genera, que es inconfundible y que solo quien empezó a abrirse a todo esto lo entiende y lo va a entender, tiene que ver con, es como un chispazo, es como algo llamó mi atención y ahí hubo como una sensación de complicidad, como de amor, de sentirse acompañada, de sentirse escuchado, hay algo que me llamó la atención, o sea, es como que a mí lo que me pasa con la señal es como que se ilumina, no sé cómo explicarlo, pero no me cabe lugar a duda que lo son. Y obviamente que ujú. entro en eso todo el tiempo de empezar a decir, y está bien, porque claro, recibí un sí y digo, me estoy jugando al ir por el sí, digo, pero no será el sí que yo quería, que me están dando. Pero ya eso es el ego. O sea, si en primera instancia yo vi un 222 y me dijo que sí, listo, ¿qué más necesito, no? Porque eso también nos pone en De contacto, las señales acuerdo. también nos ponen en contacto con lo que nuestro corazón nos está diciendo. Entonces, si yo quiero que sea un sí, ¿por qué estoy dudando si yo siento que sí lo es, no? Pero Ujú. siempre estamos como ese afuera. La señal viene a decirme en el primer segundo, pero después dudamos como dudamos de todo también lo que sentimos nosotros. Entonces, ese microsegundo en donde lo vimos y lo sentí, es como un segundo de, como que de complicidad, es como un secreto con algo que ni Sí, conozco, quizás, o no veo, pero está, ¿no? Ese segundo es lo que me dice todo. Ya después es la mente hablando y queriendo arruinar esa señal que pude ver y captar, y que me puso en contacto conmigo, porque siempre las respuestas estaban adentro nuestro. Eso también es importante, ¿no? ujú, Siempre estuvieron acá. No necesitamos en realidad estar preguntando nada, pero bueno, estamos acá aprendiendo y demás, entonces ahí entramos a pedir lo que en realidad siempre supimos en momento uno en nuestro corazón, pero vivimos bastante desconectados de nuestro corazón. Así que ahí es donde entran los angelitos a conectarnos a través de nuestro corazón justamente, sí, con esa sabiduría. completamente de acuerdo. Es una mini certeza de que Ahí dicen sí, lo de agradecer, Mati, que me parece también re importante. Una vez que recibimos es como
gracias, ¿no? El dar el gracias es clave también. Sí, 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 de acuerdo. Y además, entre más agradeces, pues más van a estar ahí en tu Más vida van dándote a la estar, señal. Sí, no se sí, le va. de acuerdo. Noé, si quieres, entonces hablemos un poquito de los que más se repiten, como el 11 y 11. Empecemos por Ujú. ese. ¿Qué quiere decir el 11 y 11, además de pues ese llamado a la conciencia? Bueno, el 11-11 para mí es este llamado a despertar, es este decir, hay un cambio en tu vida que tenés que hacer, empecemos a indagar un poquito adentro tuyo. Ay, Lauti, te amo. Besito a Ok. Lauti, un amigo, que dice, vos sos mi señal, qué tierno. Eh, bueno, con esto del 11-11 para mí tiene que ver con ese llamado para empezar a indagar, para decir, hay otra manera de vivir, hay otra manera de ver las cosas, hay otra manera también de vernos a nosotros. No vinimos a sufrir, vinimos a ser felices, a dar lo que tenemos para dar, todos somos distintos. Es encontrar también esa unicidad, ¿no? Es que nos hace únicos e incomparables también, porque todos tenemos algo que nos hace únicos. Entonces, de eso se trata ese 11-11. Y es muy importante este momento. Y muchos llegamos acá a estar hablando quizás acá por este 11-11, al menos en mi caso, y conozco mucha gente. Así que agradezco infinitamente. Uno cuando escucha ese llamado ya el número deja de aparecer. Eso también es mágico, ¿no? Ver cómo ese número desaparece una vez que comprendimos o le prestamos la atención que teníamos que prestarle. Y en general siempre se trata de ir hacia adentro nuestro. Principalmente con ese 11-11 que tiene que ver con ese gran despertar que puede ser doloroso, puede ser pesado, puede ser intenso, puede ser una sorpresa constante, pero va a valer la pena. Y una vez que lo vimos, ya está. Sepan que una vez que lo vieron, ya no pueden escapar. Pero va a valer la pena, ¿no? Siempre es para bien. Noé, y ese 11 y 11, ¿cómo lo relacionamos con el 4? Bueno, el 4 tiene que ver con la responsabilidad, con el hacerse cargo de nosotros mismos. Y creo Ujú. que entra un poco por ahí, ¿no? El 4 es como esto que decía el empleado ideal, porque es el que va a cumplir con lo que tiene que cumplir y hacer lo que vino a hacer. Entonces creo que de alguna manera es, bueno, armangate los brazos y ponete a trabajar en vos porque es momento de hacerlo, ¿no? Y hacer lo que viniste a Ujú. hacer y brillar como viniste a brillar y hacerte cargo de lo que te toca, porque muchas veces cuando andamos dormidos por la vida le echamos la culpa a todo el alrededor, ¿no? Y la culpa la tiene esa madre que fue mala, la culpa la tiene ese padre que nos abandonó, la culpa la tiene ese novio que nos pegaba, la culpa la tiene ese trabajo, ese jefe que nos condenó y así por la vida, o este cuerpo que me tocó, ¿no? Entonces, es lo que me tocó, es lo que me pasó, es lo que me hicieron, es lo que me lastimaron, lo que me hirieron. Y en realidad no se trata de eso, se trata de ver de que nosotros fuimos creando todo el tiempo eso y de que todo eso también nos fue enseñando un montón y nos fue trayendo a lo Ujú. que somos hoy. Entonces nos hace cambiarnos desde ese rol de víctima y de lo que nos toca a ponernos en un lugar mucho más de liderazgo y mucho más de creador, en donde nosotros estamos creando todo el tiempo nuestra vida, o sea, todo lo que estamos imaginando, sintiendo, pensando, haciendo, diciendo, ¿no? Todo eso tiene que ver con lo que yo estoy creando para mi mañana. Entonces, cambiar eso nos hace ser mucho más conscientes de la hora, porque lo que en este momento estamos tejiendo juntas es lo que va a estar generando nuestro mañana. Eh, Todo lo que pienso y siento, principalmente lo que siento, de lo cual vivimos desconectados, entonces por eso también nos sorprende todo lo que se nos va cruzando, porque decimos, ¿de dónde partió esto? Pero yo lo sentí en algún momento, ¿no? De algún lado Ujú. partió de lo que hice, pensé y sentí. Entonces, yo creo que ese es el gran cambio, el gran salto que tiene que ver con ese 11 y ahí lo conectamos con ese 4 y esa responsabilidad y ese compromiso con, y es recordar también ese compromiso que alguna vez asumimos antes de venir, porque todos firmamos pactos de almas y demás y decimos, para esto vengo, y esto vengo a aprender también. Y no se trata de sufrir, y no se trata de ser víctima, se trata justamente de crear, de aprender y de pegar un salto y evolucionar. Divino, como lo acabas de explicar. Divino. No, entonces, bueno, hablemos rapidito de cada uno de los números de a tres, que es como más los vemos, son como 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, así un poquitico, para que, bueno, después puedan, pues, el live quedará guardado, entonces cada quien puede volver y ver un poquito el que le están diciendo. Bueno, para mí van a encontrar ¿Ok? millones de significados del 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, etc.
Para mí los que más aparecen, a ver, en general nosotros tenemos los números maestros, que son el 11, el 22, el 33. Podríamos después incluir 44, 55, 66, todos los números que son así dobles. Pero según el nivel de conciencia de la humanidad, vamos hasta el 33 en este momento, estamos saltando, así que en algún momento seguramente subimos más. Pero por lo pronto, el 11, el 22 y el 33 ya son números maestros que podemos contemplar, y es una energía extra que tienen estos números, a las cuales podemos acceder si primero conectamos con su dígito simple. O sea, para conectar con el 11, con el 22, con el 33, primero tenemos que conectar con el número que suman. O sea, en el caso del 11 con el 2, en el caso del 22 con el 4, en el caso del 33 con el 6. Una vez que trascendimos ese 2, ese 4, ese 6, accedemos a ese número maestro, que es una energía divina y maravillosa y mucho más potente, que en general el número maestro tiene mucho más que ver con los otros, con otros, ¿no? Como algo que viene a compartir también con otros. Eso por un lado. Y con lo que tiene que ver, así rapidito, con el 111, el 222 o el 33, van a encontrar como distintas informaciones, cada uno va a ver qué le resuena, distintos autores, distintos canalizadores y demás. A mí lo que me resuena mucho es conectarlo con el número puntual, el 1, el 2, el 3, como les dije al principio, que se está como repitiendo porque algo nos está diciendo. Entonces el 111 nos viene a hablar un poco de liderazgo, de ideas, de mente, de creación, de inspirar también, de avanzar también, pero nos deja un poco en la mente, nos deja un poco en el aire, ¿no? Como en el crear, en el idear, en el pensar, en el imaginar. Y el 222 viene como a bajar, siendo un poco más tierra en algún punto, viene como a bajar y a hacernos cargo también de eso que estuvimos como gestando en el aire, para concretarlo, para empezar a darle forma, para verlo gestarse, materializarlo en esta 3D. Y el 333 para mí es un número muy divino, que está conectado con todos esos maestros ascendidos, con todas esas energías tan altas y sutiles, y tiene que ver con esa guía divina, ¿no? Con toda esa compañía que tenemos a disposición. Es un número especial, y yo creo que es una gran confirmación, así como yo digo, tengo mi 222 que me significa mi propio código. El 333 funciona un poco como eso, es como que viene a decirnos, acá estamos, ¿no? Y dale para adelante, que tenés toda la compañía y todo el apoyo, y hay seguramente un propósito que es mayor y excede completamente a esa persona, ¿no? Tiene que ver con el beneficio de muchos. Entonces, hay como un empuje extra que tenemos cuando venimos viendo el 333, que nos dice, dale, avanzá, que te estamos apuntalando y acompañando y tenés todo nuestro apoyo. Es como tenés la hinchada acá desde el cielo diciéndote, por ahí es, dale para adelante, ¿no? Esa es, resumiendo un poquito, la energía de los tres como yo lo veo. Pueden encontrar un montón de información al respecto. Y ahí, como siempre, volvemos al principio, vean qué les resuena y por dónde va. Pero son energías potentes, eso sépanlo. Y están muy, muy angeladas también. No, nos escriben ahí como que sale mucho el 555 y el 000. El 000 sí no es tan común, pero bueno, depende, capaz que en mí no es tan común. Para mí tiene que ver con esto que estuvimos hablando, a veces es como ese deshacer y volver a empezar. Es como esto que explicaba, ¿no? El vaciarse del todo para poder ver las cosas como con claridad. A veces vamos como cargando con muchas mochilas que incluso son ajenas. Y el 555 va a estar muy conectado también con esta energía, y tiene que ver con el triple cambio, la triple transformación, el triple salto, la triple libertad también, ¿no? Que también tiene mucho que ver con nuestro propósito, ¿no? Vinimos a ser felices, y somos felices siendo libres, y somos libres siendo quienes somos. Entonces, la libertad pasa por eso, en realidad, no pasa por ser libre en mis vínculos, por ser libre monetariamente, por ser libre en mi trabajo. La libertad real pasa por ser quien soy, en todo lo que hago, en cada área de mi vida, con cada vínculo de mi vida. Esa es la verdadera libertad, y en ese asumir todo lo que implica ser libre verdaderamente en todas las áreas de mi vida, y con todas las personas y todas las cosas de mi vida, hay un riesgo, hay consecuencias,
a veces surge miedo también en eso, Ujú. pero siempre va a valer la pena si se trata de ser quienes somos. Y bueno, un poco el 5 tiene que ver con eso, ¿no? Es como pasé determinadas cosas como para valorar mi libertad, huir por mi libertad, porque tengo certeza de quién soy, ¿no? Y me permito hacerlo. Un besito a Fly que está hermosa. Noé, y el 444 que también no lo escribieron ahí al principio, Ese es ¿cómo un lo número, interpretas? yo cuando lo veo no me gusta mucho. El 444, yo lo conecto mucho, es un número que viene como medio como reto, yo lo siento así, ¿no? Como todo, cada uno lo aplica según como le resuena. Ujú. Pero en mi caso viene como, o lo que yo siento es como esto que decía el 4 que es el orden, la responsabilidad, la forma, el compromiso, la disciplina, la constancia, ¿no? Creo que está ahí como diciendo, dale, trabajá en ello, hacete cargo de lo que te tenés que hacer, cumplí, ordenate, planificá, ponete metas, eh, pero implica un trabajo, implica una acción. No porque no me guste trabajar, digo, ¿no? Pero a veces es como un reto como diciendo, ordenate, eh, bueno, yo Materializa, ¿no? creo que va por ahí. Es un número bastante rígido, ¿no? Ujú. Estructurado, ponete objetivos y anda en pos de ellos ordenadamente, ¿no? Es como un poco por ahí. Bueno, y nos ha salido, yo creo que todo el live, el 133. Se repite, se Ay, repite, sí, se yo también repite. lo veía todo el tiempo. ¿Cómo lo interpretas, Noé? Bueno, ese 133 es lindo número. Mm. Nos da un 7. Yo creo que también está tan conectado con todo esto ahora, ¿no? Porque tiene esa compañía, mientras voy recibiendo, perdón si hago el silencio, tiene esa compañía de que estamos siendo guiados y acompañados y apuntalados también, abrazados también, que los ángeles tienen eso, ¿no? Que siempre nos están abrazando cuando nos Mm. estamos sintiendo solos, porque hay tanta gente sintiéndose sola en este momento y están ahí los angelitos como diciendo, acá estoy, abrí la puerta. Sí. Y nos cuesta tanto abrirnos a creer sin ver, qué es lo que nos pasa a todos como humanos, y me incluyo, pero a veces es justamente empezar a creer para empezar a ver qué es lo que más nos cuesta. Pero una vez que lo hicimos decimos, wow, y ahí empezamos a creer y empieza a suceder la magia. Y creo que es el 33, es un número mágico y va acompañado de segundo que nos habla de un comienzo, así que seguramente va muy acompañado de todo este ver más allá, de correr los velos que estamos transitando con ese 7 de fondo, ¿no? O sea, hay muchos grupos de gente en el mundo tratando de ver algo más, de descubrir algo más, de decir esto no es así como se nos dice o como, bueno, yo creo que va un poquito por ahí. Lo que pasa es que eso lleva a mirarnos a nosotros mismos también, porque entre todos creamos lo que estamos atravesando. Entonces es, ¿qué parte de mí creo esto que estoy, ¿no? No tiene la culpa el resto, yo también fui parte de todo esto. Y si no me gusta de afuera, hay algo que adentro no estoy queriendo ver que quizás no me guste, Total. ¿no? Entonces, creo que va por ahí, pero estamos siempre acompañados con ese 33. Y seguramente nos hable de un comienzo con ese uno. Eh, y podemos hacerlo, porque si tenemos un uno y un 7 tenemos los recursos necesarios, la inteligencia y la mente necesarias como para hacerlo. El tema es conectar con el corazón, que eso siempre lo tuvimos, pero bueno, ahí es donde entra ese 3 también a jugar con nuestro niño, nuestra niña interna, para Ujú. conectar con esa parte más lúdica e inocente que a veces nos pasa, ¿no? Porque estamos un poco descreídos o dolidos. Entonces nos vamos desconectando de esa parte más inocente. Pero yo creo que es un correr de velos interesante que nos va a llevar a un puerto, aunque en el camino pueda ser un poco complejo, como lo estamos sintiendo todos en este momento. Pero va a valer la pena, de eso estoy segura. Sí, total. Yo ese 33 siempre lo he pensado como unas alitas o de un ángel o de una mariposa, pero son unas alitas como de perfil. Ujú. Y para mí es eso, es como estoy acompañándote, estoy aquí, siempre ha sido un número como muy bonito que me conecta con los Bueno, de hecho, maestros, con la divinidad. esto de las alitas, el corazón es como la Un parte de arriba corazón. del 3, digo, del corazón. Ujú. Eh, Así que sí, son números bellos. Tiene que ver también ese 33 con ese embrión, ¿no? Es como de alguna manera es como ese embarazo, eso que se está gestando. Así que nada, yo creo que es súper un buen augurio, súper lindo. Divino. Pues Gracias.
Pues no, bueno, mucha gente está preguntando en los comentarios otra vez combinaciones de las que ya hablamos, entonces pueden volver a ver el en vivo Ujú. para responderse. Y no, nada, no me queda sino agradecerte, no, se nos pasó esta hora rapidísimo, ni la sentí. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amor, por compartir tu conocimiento, tu interpretación. Entendemos que es eso, es la tuya, Ujú. pero sin duda nos da muchas luces y es una manera muy, como que uno se queda pensando, claro, esto ya ahora lo entiendo así, y de alguna manera ya escuchando las interpretaciones de otras personas uno puede formar su propio código y negociar Ujú. arriba, ¿no? Que eso es como finalmente, yo creo que la conclusión del live es hay que desarrollar más nuestra intuición, el poder nosotros con certeza saber qué es lo que nos están diciendo, porque pues nosotros somos los que estamos viviendo las experiencias, no el Ujú. canalizador, no el otro. Entonces, sí es muy importante que confiemos más en nosotros mismos y bueno, en que los ángeles nos dan también las señales dependiendo de nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestras experiencias pasadas. Entonces, no nos podemos desligar del todo de esas vivencias. Y no, nada, no, muchas gracias, muchas gracias. Un placer para mí Gracias. compartir este espacio contigo y espero poderlo repetir más adelante. Sí, me encantaría. Siempre es un placer y puro amor hablar de todo esto. Gracias a vos también por este espacio, por hablar de este tema que me parece tan importante y más en este momento, ¿sí? Porque tenemos un montón de cosas que están ahí, están a mano, a disposición, con mucho amor, nos pueden hacer mucho bien, gratuitas, como lo ves hablar con nuestro ángel que está ahí y no nos va a Ujú. cobrar nada. Más que robarnos una sonrisa y sentirnos acompañados y abrazados en este momento que es tan importante. Entonces, traten de hablar con sus ángeles, traten de conectar con ellos y traten de abrirse también a todas estas señales, porque todos tenemos señales, millones de señales, no necesariamente tienen que ser números, pueden ser animales, luces, aromas, Aromas. lo que sea, digo, sueños, palabras, de mil maneras, o sea, este like puede ser una señal para alguien, así que Ujú. ábranse a verlo, ¿sí? Ábranse a verlo porque se les van a multiplicar y se van a sentir muy bien, y esa guía es muy importante en nuestro día a día. Obviamente que ellos no van a hacer lo que nosotros no hacemos, no van a venir a hacer lo que tenemos que hacer, simplemente nos van a guiar y van a respetar que nosotros elijamos, pero siempre va a ser con mucho amor y va a valer la pena esa guía que recibamos. Así que ábranse a eso, para mí es muy importante compartir esto. Y gracias a todos los que se conectaron. Sí. ¿Sí? Un besito grande, gracias, Nati. Hermosa. Gracias, ¿no? Y gracias a todos. Nos vemos la próxima. Linda semana. Chao.